Hola amigos, fue un tipo duro, luchó sin más armas que sus propias manos contra un león. Poseía una figura recia y una fuerza extraordinaria para combatir contra sus enemigos y llevar a cabo actos heroicos inalcanzables para la gente común. Acabó con todo un ejército con solo una mandíbula de burro. Se llevó las puertas de la ciudad de Gaza a sus espaldas, y que al que su esposa le arrebató su fuerza al cortarle el cabello mientras dormía, hoy déjame que te cuente quién fue Sansón. Sansón fue uno de los últimos jueces israelitas en el libro de los jueces, que así se llamaban los líderes de los judíos cuando se establecieron en Canaán. Sansón era un nazareo, famoso por su fuerza extraordinaria. Aunque se le da el título de juez, es tan diferente en carácter y actividades de los otros jueces que difícilmente se lo pueda comparar con otros líderes. Sansón se caracteriza por poseer una figura recia y una fuerza sobrehumana para combatir contra sus enemigos y llevar a cabo actos heroicos inalcanzables para la gente común, como luchar sin más armas que sus propias manos. Características de Sansón. El nombre Sansón proviene del hebreo Shemshon, que deriva de la raíz hebrea Shemesh, que significa sol. Por lo tanto, significa hijo del sol, y es frecuente en los nombres propios de diversos pueblos de origen mesopotámico. A 3 kilómetros al sur de la ciudad de Sorá, el pueblo natal de Sansón, se encontraba la ciudad de Bet Shemesh, Casa del Sol, siglo XII a.C. Héroe del período final de los jueces y quien llevó a cabo hazañas durante la opresión filistea sobre Judá y Dan, poco antes de que Saúl llegara a ser rey de Israel. Familia y nacimiento. El padre de Sansón era Manoa, de la tribu de Dan, y vivía en la ciudad de Sorá. Se casó con una mujer que resultó estéril, cuyo nombre la Biblia no se menciona, pero que se habría llamado Hazelel Poni. Según la tradición rabínica, Manoa y su mujer, los padres de Sansón, tuvieron también una hija llamada Nishián o Nashián. Un día, un ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Solo que tú no debes beber vino, ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Jueces, capítulo 13, versículo del 2 al 5. Tras retirarse el ángel, Manoa le dijo a su mujer: de seguro moriremos, pues hemos visto a Dios.
La tipología de la mujer estéril se encuentra a lo largo de toda la Biblia y la esterilidad siempre es curada por la intervención divina de Dios. Un poco de historia. Según el Tanaj, la Biblia hebrea, los israelitas habían adoptado la religión cananea siguiendo los cultos a Baal y Astarot, apartándose del Dios de Israel. Por su rebeldía e infidelidad, Dios entregó a los israelitas en manos de los filisteos durante 40 años. En el libro de los jueces, los filisteos son enemigos permanentes de los israelitas. Ellos caen en la idolatría y Dios los castiga permitiendo que sean oprimidos por los cananeos y los filisteos. Conocidos como los pueblos del mar en la región, los filisteos eran comerciantes marítimos que habían incursionado y luego se habían establecido en las tierras costeras de Canaán alrededor del año 1100 a.C. Bajo el yugo extranjero, Israel volvería a ser fiel y Dios enviaría un guerrero con super habilidades para liberar al pueblo del dominio filisteo. Luego de ser castigados, los israelitas claman en su aflicción y Dios levanta un juez que derrota a los opresores del momento. Según el libro de los jueces, la palabra juez, en hebreo shofet, no se refiere a un juez de un tribunal o juzgado, sino alguien que es levantado por el Dios de Israel durante una crisis. En los relatos de Samuel, Saúl y David incluyen también conflictos con los filisteos. En ocasiones se les describen como los más peligrosos enemigos de Israel. Significado de nazareo. La palabra nazareo proviene del hebreo nazir, consagrado o escogido. Un nazareo era una persona que tomaba el voto de dedicar su vida a Dios, ya sea por un tiempo definido o por toda la vida. Un nazareo es explicado en Números, capítulo 6, versículo del 1 al 21, como un nazareo debe abstenerse del vino. Durante el periodo que dure el voto, la navaja no debe tocar su cabeza, por lo que se debe dejar crecer el cabello. Un nazareo debe evitar la contaminación por un cadáver, aunque sea el de un pariente. Los detalles del voto de los nazareos proyectan un aura de santidad sobre esos hombres. La mayoría de los antiguos judíos usaban barbas. El cabello largo de un nazareo indicaría públicamente que él estaba ligado a un voto. La no participación en los ritos funerarios indicaría lo mismo. Sansón, La Roca, Gaza y Dalila. Después que Sansón, bajo la influencia del Espíritu de Dios, llevó actos definidos como de heroísmo, se enamoró de una joven mujer filistea de la ciudad de Timnat, del valle de Sorek, llamada Dalila, y se casó con ella a pesar de la oposición de sus padres, que preferían a una mujer israelita. Irónicamente, Sansón no se comportaba como esperaríamos de un santo varón judío, pues se enamoró de una mujer filistea. De camino a la petición de mano, es atacado por un león
al que mata con sus manos desnudas, desgarrándolo en dos. Otra vez de camino, observa entre los huesos del león un enjambre de abejas con miel, la cual prueba y luego ofrece a su padre. Su padre arregló lo de la fiesta de matrimonio y los del clan de ella llamaron a 30 de sus amigos para estar con él. En el mundo antiguo, los banquetes y fiestas incluían entretenerse con juegos de adivinanzas que a menudo se hacían mientras se bebía después de comer. Sansón les presentó a sus huéspedes filisteos un acertijo que se basaba en la experiencia tenida con un león al que había dado muerte. La incapacidad de estos para resolver el acertijo produjo una cantidad de complicaciones que desembocaron en su total enemistad con ellos. Más tarde, su suegro le entregó su esposa a uno de los acompañantes, a otro hombre, y él se vengó capturando a 300 zorros, a los que ató antorchas a sus colas y los soltó en los trigales y las viñas, incendiando algunos campos y olivares enemigos. Los filisteos tomaron represalias quemando a los padres de ella, por lo que Sansón dio muerte a muchos filisteos. Luego de esto, Sansón encontró refugio en la roca de Etam. Gaza y la venganza sobre los filisteos. Mientras se encontraba en la roca de Etam, los filisteos se acercaron a otras tribus buscando ayuda para capturar a Sansón e invadieron a Judá para vengarse de él. Temerosos de los filisteos, 3,000 habitantes de Judá fueron a buscar a Sansón para entregarlo a sus enemigos y prometiéndole no matarlo, lo ataron y se dispusieron a entregarlo. Cuando era llevado ante los filisteos, el Espíritu del Señor descendió sobre él y después de romper las cuerdas con que lo habían atado y usando la quijada de un asno, dio muerte a 1,000 filisteos y los demás huyeron. Terminada la matanza, estaba tan sediento que tuvo miedo de morir. Entonces Dios le respondió su oración y milagrosamente le proporcionó agua. Luego de este incidente, su pueblo lo nombró juez de Israel durante 20 años. Luego se fue a Gaza a visitar a una prostituta, poniéndose de este modo en manos de sus enemigos, quienes decidieron vengarse de él. Pero Sansón se fue de la casa de la mujer a medianoche, y cuando se encontró con la puerta cerrada de la ciudad, la arrancó de sus bisagras y la llevó a la cima de la colina que se hallaba en dirección de Hebrón. Dalila, Sansón y su fuerza. Los filisteos le ofrecieron a Dalila una gran suma de dinero si averiguaba cuál era el secreto de su fuerza, la de Sansón. Fallaron en 3 intentos para apoderarse de él, debido a que Sansón le dio a la mujer explicaciones engañosas acerca de su fortaleza sobrenatural y de cómo se lo podría debilitar. Pero finalmente cedió y le reveló que su largo cabello, símbolo de su fuerza, nunca había sido cortado. Mientras dormía, Dalila le cortó el cabello y afeitó su cabeza, y su fortaleza lo abandonó. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos
y lo encerraron en la cárcel de Gaza, donde lo pusieron a moler granos en un molino que había en la cárcel, para que así llevara a cabo la humillante tarea de un esclavo. En ocasión de una gran fiesta filistea que se celebró en Gaza para ofrecer sacrificios al dios Dagón, el dios de los cereales y de la venganza, trajeron a Sansón para exhibirlo en público en el templo, encontrándose lleno de gente. Sansón conocía dicho edificio, porque había estado en Gaza antes, y aferrándose de las dos columnas centrales que sostenían el techo, oró a Dios y pidió que le diera fuerza necesaria para vengarse de la humillación sufrida a manos de los filisteos. Recorriendo a toda su fuerza, sacó las columnas de sus fundamentos. El techo sobrecargado se derrumbó, dando muerte a una gran cantidad de los que estaban en la terraza y sepultando a Sansón y a la mayor parte de los que se encontraban reunidos en el templo. Sus parientes vinieron después, reclamaron el cadáver y lo sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de Manoa, su padre. Jueces capítulo 16, versículo del 21 al 31. Interpretaciones judías y cristianas de Sansón. La literatura judía rabínica primitiva culpaba de la muerte y ceguera de Sansón a su relación con una idólatra y se hizo tradicional a la interpretación de que Dalila era una prostituta. Otros rabinos debatieron acerca de si la última acción de Sansón fue un acto de suicidio o de martirio. Los intérpretes cristianos consideran la historia de Sansón como una prefiguración de la vida de Jesús de Nazaret. Ambos nacimientos fueron anunciados por un ángel. La traición de Dalila fue comparada con la de Judas Iscariote, y ambos fueron pagados con piezas de plata. Sansón fue insultado y cegado. A Jesús los guardias le vendaron los ojos y lo insultaron. Sansón extendió sus brazos contra las columnas, prefigurando las dos manos de Jesús en el travesaño de la cruz. El corte de cabello como ritual. En agosto del año 2012, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv anunció el descubrimiento de un sello de piedra circular de aproximadamente 15 milímetros de diámetro que se encontró en el piso de una casa en Beit Shemesh y parece representar a un hombre de pelo largo asesinando un león, lo que coincide con el relato bíblico de Sansón. El sello está fechado en el siglo XII a.C. No obstante, según el periódico Haaretz, los directores de excavación, el profesor Shlomo Buninovitz y el doctor Shvi Lederman de la Universidad de Tel Aviv, dicen que no sugieren que la figura humana en el sello sea el Sansón bíblico. Más bien, la proximidad geográfica al área donde vivió Sansón y el periodo de tiempo del sello muestra que se estaba contando una historia en el momento de un héroe que luchó contra un león y que la historia finalmente encontró su camino en el texto bíblico y en el sello. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opina. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.